Sí, ahí está. Ven por acá. Mi Dios y mi Señor, te damos tantas, tantas, tantas gracias, Padre, porque solamente en ti podemos encontrar, Señor, tantas cosas que le hacen falta a nuestro espíritu, a nuestro pensamiento, Señor, porque tú nos das de ti, Señor, de tu conocimiento, nos haces mujeres sabias, Señor, mujeres entendidas, Padre, y te damos las gracias por la vida de Tania y por cada una de las mujeres que estamos aquí. Señor, gracias, gracias por poner tus ojos en nosotros. Gracias por llenarnos de tu amor, de tu sabiduría, de tu paciencia y por darnos el amor por aprender, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llenas, Dios, para poder ser vasos que puedan entregar a otros, Padre, de eso de lo que tú nos has dado. Gracias te damos, bendito Dios, por esta clase y en el nombre de Jesús resucitado, Señor, te agradecemos por estar en medio de nosotras. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca ver, ya les cambié, ya no vamos a ver diosas, por lo menos en unos cuantos lunes. Y vamos a ver el texto de Gálatas, donde, que más o menos, yo me acuerdo de Gálatas más en Corintios, y en Romanos, más que en Gálatas, he de decir. Pero bueno, tienen sus paralelos. En Gálatas es el capítulo 3 versículo 28, pero todo el versículo pues tiene que ver con el sentido de como los primeros cristianos, ¿no? Les voy a leer todo el versículo todo del 23 al 29. Dice, eh, antes de llegar a la fe éramos prisioneros de la ley, esperando encarcelados que se revelara la fe, dice, así fue como la ley nos condujo hasta Cristo para que recibiéramos la salvación por medio de la fe. Pero ahora, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos bajo el dominio de ningún acompañante. En efecto, todos vosotros los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús todos sois uno. Y si sois de Cristo, también sois descendiente de Abraham y herederos según la promesa. Ya después empieza el 4. Esta es una versión interconfesional. Y la gran discusión con este versículo 28 es esta parte que dice, ¿no? Ni entre varón y mujer. La discusión con este versículo, estaba leyendo lo que dicen las mujeres judías, que incluyen por ahí en el texto a Fiorenza, he de decir, es la interpretación que se da, ¿no? En el texto de Gálatas, lo que es Corintios y Romanos, bueno, aunque a veces se copian, la intención de mencionar este versículo es diferente, ¿no? Entonces, justamente en esta carta de Gálatas, Pablo, ¿no? Que dice que es una región antigua de Asia Menor, ahora es parte de Turquía, ¿no? Dice, este versículo 28, perdón, se ha convertido en el foco de una extensa exégesis feminista contemporánea. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, y ya no hay varón ni hembra, porque todos sois unos en Cristo Jesús, ¿no? Y uno dice, bueno, como por lo general lo interpretamos, desde el feminismo, desde las nuevas interpretaciones en la iglesia, porque yo no he escuchado otras interpretaciones que tengan que ver eh, en contra de, es esta parte de la apertura, ¿no? Ya no hay distinción, ya no debería de haber una distinción de clases ni distinción de tu nacionalidad, ¿no? Podríamos interpretarlo así, ni tampoco de género. La cuestión es que dentro de las discusiones que se dan con esta distinción, ¿no? Este versículo, dice un poco el texto, es que los lectores, dice, aseguran que Pablo, dice el texto, dice, el argumento complejo busca asegurar a los lectores que Pablo
de Pablo que los creyentes gentiles en Cristo no necesitan, de hecho, ser obligados a ser circuncidados o guardar la ley dada por Dios a Moisés, ¿no? Este es uno de los puntos de discusión, ¿no? La cuestión de la circuncisión, que sabemos que la circuncisión en el Antiguo Testamento era algo importante. Tiempo después ya no es obligatorio, sobre todo por la cuestión del significado de que la circuncisión tiene que ver con adherirte a la iglesia, era como adherirte a ser judío, ¿no? El requisito indispensable. La cuestión está en que si la circuncisión es la forma que como extranjero, ¿no? Es la prueba de que vamos a ser judíos o nos adherimos a esta ley de Dios, pues las mujeres no tenemos circuncisión. Entonces, si lo tomamos desde este lado, podría tomarse como que el texto, pues nada más habla de este sentido de los únicos que pueden adherirse son los hombres que pueden ser circuncidados, ¿no? Ahora, gran parte de este argumento se basa justamente en el Génesis 15, cuando Dios promete a Abraham, ¿no? Que aunque él no tiene hijos, pues tendrá una descendencia tan numerosa como las estrellas. Abraham le cree a Dios, dice, y se le cuenta como justicia. Para Pablo, debido a esta creencia o fe o confianza, el griego pistis puede significar todas estas cosas, ¿no? Hizo justo Abraham, que todavía era un gentil incircunciso, ante Dios. Todos aquellos que ahora experimentan la misma fe por medio de Cristo son contados como justos y como herederos de Abraham. Entonces, aquí tenemos una visión que nos lleva hasta Génesis sobre la descendencia, que en el texto termina el capítulo 3 hablando de la descendencia de Abraham. Es algo importante cuando lo vemos mencionado en el texto, en la Biblia. No siempre hacen la mención a que somos descendientes de Abraham, pero cuando hay la mención significa que el autor está yéndose hasta las raíces del pueblo de Israel para confirmar su fe. La cuestión está en que esta apelación del bautizo, ¿no? Esta cuestión de Gálatas del 26 al 28, pues dice, añade a este argumento una apelación a la experiencia del bautizo de los lectores, recordándoles que todas las personas han sido bautizadas en Cristo, están ahora revestidas de Cristo en el versículo 27, y argumenta que su condición original se ha vuelto irrelevante, ¿no? Entonces, lo que hace el texto de Gálatas o la discusión es si este texto, el versículo 28, ¿no? Donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois Cristo. La única preocupación de Pablo para la ciudad de Gálatas es mostrar que los cristianos gentiles no están en desventaja y que no tenían la necesidad de la circuncisión y la ley. Por lo tanto, dice, la relevancia de la frase para la vida de las mujeres antiguas y contemporáneas es principalmente una cuestión de que, como otros escritores cristianos, la han utilizado, ¿no? Esa es una versión que más o menos podemos entender y pues, se puede interpretar desde esta visión del exégesis, ¿no? Este texto está hablando que como extranjeros, como no pertenecientes o nacientes dentro del pueblo de Israel, no es necesaria la circuncisión, porque en el momento en que declaramos nuestra fe, ¿no? En Cristo, pues ya estamos revestidos, ya nos cambian. No me gusta la palabra convertido, pero podemos decir, hemos sido convertidos. La cuestión está en que hay otras interpretaciones y tiene que ver justamente con la parte de la ordenación de las mujeres, ¿no? Y entonces uno se queda como, a ver, ¿cómo llevamos una cosa con otra? En 1958, un judío que se llamaba Stendhal hizo, dice, de este versículo un tema central en el argumento a favor de la ordenación de las mujeres en la Iglesia Luterana de Suecia. Dice que argumentando que no era original de Pablo este texto, este capítulo, bueno, estos versículos, sino más bien una antigua fórmula que se recitaba sobre el creyente recién bautizado. Llamó la atención no solo sobre el contexto bautismal, pero una distinción crucial entre las dos primeras categorías opositorias.
judío o griego, esclavo o libre. Y la tercera, que utiliza dos adjetivos neutros, masculino y femenino. Dice, en lugar de los sustantivos hombre y mujer. Eso es un punto de discusión de por qué usa este versículo varón y mujer y no hombre y mujer, pero tiene que ver también con la traducción que tenemos. Posiblemente este texto lo que está hablando es desde la versión griega, ¿no? De esta distinción entre hombre o mujer o masculino y femenino, ¿no? Y entonces dice que al utilizar este conjuntivo y en lugar de usted, la palabra varón y hembra, dice que se concluye que la frase varón y hembra es una reinterpretación radical de la versión griega de Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, varón y hembra, Dios los creó, junto con Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice, la fórmula de testimonio da testimonio de una teología bautismal de la nueva creación. Entonces, argumentan que para los primeros cristianos, en consecuencia, para las iglesias cristianas posteriores, el bautizo abolió la distinción de género géneros, distinción social, y restauró al ser humano a imagen de Dios, ¿no? Hasta ahí nos gusta esta interpretación, ¿no? Que tiene que ver, yo creo que esta es como la que más he escuchado, por lo menos en esta parte ya no hay distinción de género, ni cuestión social, ni cuestión de nacionalidad, ¿no? La cuestión es que pronto surge otra persona, Meg, así se llama el siguiente judío, dice que dice que esta pronunciación de la fórmula bautismal en Gálatas 28 anunciaba y realmente provocaba a través del discurso ritual la restauración de las personas bautizadas a la imagen de Dios en Génesis, ¿no? Y entonces una imagen de ellos entendía, dice que está basada en Génesis, que era originalmente andrógina. Y entonces entramos con la cuestión de la imagen de Dios, ¿no? En un sentido andrógino. La palabra andrógina no existe en la Biblia, sino es una interpretación. Eso hay que aclararlo, ¿no? Y entonces lo que dice es que la reelaboración de Pablo de este dicho atributo a Jesús, que parece de alguna manera diferente a un número de fuentes cristianas del segundo siglo, incluye el Evangelio de Tomás en el capítulo 22 y que originalmente apoyaba la abstinencia sexual. Tiene que ver con la circuncisión y todo esto, ¿no? Dice, aún más afluyente, dice, especialmente entre las feministas, ha sido la interpretación de Schussler Fiorenza, ¿no? De este pasaje, que lo que dice que el lugar central es la reconstrucción del movimiento cristiano primitivo anterior al Pablo, al que llamó la misión cristiana primitiva. Schussler rechaza la equiparación de ningún varón ni mujer con la idea del andrógino, argumentando que el versículo consagra la abolición del matrimonio patriarcal de la misión. Aquí ya tenemos otra visión, ¿se dan cuenta? Meg lo que dice es que la cuestión de la abstinencia sexual y, ¿qué más decía Meg? La cuestión del androcentrismo, andrógino, ¿no? Un Dios que no tiene ningún género. Y Schussler, pues dice que, pues habla de la abolición del matrimonio patriarcal. Eso se me hizo una interesante interpretación. Tendré que leer más a Schussler Fiorenza en esta interpretación que hace. Dice que Schussler que este versículo consagra la abolición del matrimonio patriarcal en la misión cristiana primitiva. Una abolición que ella también vio en una interpretación diferente de Génesis 27 en Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 9, ¿no? Lo que dice Fiorenza es que ella atribuye al movimiento de Jesús. Dice, hay otras feministas que han interpretado como la referencia andrógina, ¿no? Y han argumentado que el versículo y todos los puntos de vista de Pablo sobre las mujeres surgen de una cosmovisión de la imagen divina como andrógino en una imagen de la masculinidad perfecta. Y entonces ahí entramos en bronca con las feministas teólogas biblistas, ¿no?
porque si no estamos acostumbrados, y ahí viene una cuestión, el curso se llama Modelos, Deidades y Modelos Femeninos de Dios en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos a Dios? Por lo general, si pensamos en Dios, siempre pensamos en Dios en masculino, ¿no? Por eso las feministas empiezan a hablar desde la ruaj, ¿no? Desde esta imagen femenina que levanta o que tenemos esta adición como mujeres a la ruaj. Pero aún así, Pablo, que es la gran discusión aún en la actualidad, si Pablo era misógino o no, ¿no? Esta imagen de Dios, esta imagen divina de Dios como andrógino. Entonces, este pasaje pareciera que se interpreta en el sentido de y que yo creo que iría más más que pelearnos con las definiciones feministas, seguiríamos en este puesto, ¿no? En esta interpretación de que lo que está haciendo Pablo en Gálatas, ¿no? Es decir, ya no hay distinción de género, ¿no? Para Dios, todos somos iguales, ¿no? Y entonces dice, hay algunas interpretaciones posteriores, como que no nos bastaran las que nos dan aquí en este texto. Dice, los primeros cristianos pueden no haber estado de acuerdo sobre el efecto exacto de pronunciar la fórmula bautismal en el momento del bautizo, ¿no? La frase masculino y femenino se usó de varias maneras diferentes en el judaísmo antiguo y el cristianismo. Hombre y mujer puede ser un merismo que tiene que ver con una figura de discurso que designa el todo refiriéndose a sus polos. Entonces, decir ningún varón y mujer puede significar que todos están incluidos, como hace judío o griego, esclavo o libre. Y aquí nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13. Dice, esto debe ser parte del significado que se le consigna a Gálatas, pero no explica el por qué el texto dice, y aquí es la gran discusión, ni varón ni mujer. O sea, no dice hombre y mujer como lo menciona con nosotros, ni judío ni judío, no hay distinción entre judío y griego, ¿no? Sino que es ni varón ni mujer. Esta negación es el gran conflicto de cómo se puede interpretar el texto, ¿no? Dice que la cuestión está en que también se caracterizó con una relación de desventaja. Por lo tanto, el decir ni hombre y mujer significa ninguna desventaja. Este significado, dice, es claramente atestiguado por los otros dos pares disueltos y por el argumento de Pablo. Hombre y mujer podría referirse al sexo y al matrimonio. Ningún hombre y mujer podría significar, por tanto, un rechazo o incluso una prohibición del sexo y el matrimonio. Esta interpretación de la fórmula bautismal podría haber inspirado tanto la convicción de los corintios de que es bueno al hombre no tocar mujer, esto está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, como la repetición de Pablo de que el matrimonio o el soltero no importa para la salvación. Esto está en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 7 al 24 y del versículo 26 al 28. Por lo tanto, es posible que lo que está argumentando Fiorenza, como lo está argumentando Fiorenza, dice, algunos participantes de la misión cristiana primitiva vean la fórmula como la se me fue la palabra, quitan el matrimonio patriarcal, ¿no? Es decir, dice, la abolición de la institución social que regula los roles sexuales y la estructura familiar. Hay un ejemplo. Cuando hablábamos de Junia y Prisca, que trabajan con parejas masculinas, pero el texto no nos habla de sus parejas en el texto de Romanos, o Trifena, que trabaja con una mujer, igual en Romanos, dice, podrían haber reclamado este significado, pero también, dice, es posible que tales mujeres invocaran la fórmula bautismal principalmente contra las restricciones de género de su labor misionera, mientras que otros miembros de la comunidad, por ejemplo, los hombres ascetas, los vieran como repudiando el sexo, pero insistían en que la continuación de la integridad de la jerarquía de género. Por lo tanto,
La fórmula pudo haber sido una fuente de discordia de género que surgió en el cristianismo posterior, por ahí en el siglo I y II, en lugar de ser el producto de la revolución sexual cristiana primitiva, ¿no? Al final, lo que dice es que si la fórmula se refiere al andrógino, es aún mucho más complejo poner esta etiqueta para interpretar este texto, ¿no? Dice, las interpretaciones recientes han aplicado una amplia variedad de ideas antiguas dispares sobre disformismo sexual y unión sexual. En la antigüedad se aplicaba a veces a los hermafroditas, es decir, a los seres humanos nacidos con características sexuales masculinas y femeninas, y a los seres humanos que no observaban los roles de género o figuras divinas o simbólicas de este tipo. Casi siempre se consideraban negativas. El simposium que hace Platón, y aquí ya nos acercamos al mundo romano, ¿no? Aplica el término andrógino a un ser humano original de doble cuerpo, un macho y una hembra completos unidos juntos, o sea, a una persona hermafrodita, aunque ya no se les dice así. Ahorita está tratando de acordar cómo se les dice, pero más o menos nos ubicamos con esta palabra, ¿no? Dice, este ser de doble cuerpo también aparece en las tradiciones judías rabínicas, donde sirve como una, ya me perdí, tan. Espérame, es que se me fue el texto donde estaba, macho y hembra, eh, tradición donde sirve como una orden de la unión heterosexual. Algunos intérpretes ven a las parejas divinas, hombre y mujer, llamadas Sisigies, que es el mito gnóstico de la creación como andróginos, y otros atribuyen la androginia a figuras que se dice que no son ni varón ni mujer y que trascienden la sexualidad, como los logos divinos o palabras descritos como el creador. Filón de Alejandría, el filósofo judío del siglo I antes de Cristo, no, después de Cristo, perdón. Por lo tanto, dice, no había una imagen coherente del androgismo, es que creo que está mal traducida, es andrógino, la imagen andrógino, que pudiera proporcionar un significado coherente para ningún varón ni ninguna mujer. Al final, el significado de Gálatas 3:28 en su contexto antiguo sigue siendo el objeto de debate, aun cuando el texto desempeña un papel en las luchas contemporáneas sobre teología cristiana y la organización comunitaria. Aunque el texto todavía juega un papel en la crítica femenina de las restricciones basadas en el género, muchas feministas se han preocupado de que la era segura de se han preocupado de que la era segura, que la era asegura de las diferencias es simplemente una demasiada frecuencia como la eliminación de los oprimidos y los demás. Vi que escribió sí, no, espérenme, estoy en otro chat. Aquí está. Intersex. Gracias, Nubia. Sí, no. Entonces, al final vemos que por lo menos las mujeres judías ponen varias interpretaciones, casi siempre tienen que ver con, a modo general, con esta parte de hablar, ¿no? Desde esta parte de quitar, es decir, ni varón ni mujer, tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo, bueno, si lo vemos en conjunto el versículo, pues que para Cristo todos los que son, desaparece la cuestión de jerarquías, de una cuestión social, una cuestión de género, ¿no? Y también una cuestión de nacionalidad, ¿no? Un poco lo que notaba aquí cuando dice no judíos en esta traducción interconfesional tiene que ver con todo el pueblo, toda la existencia de la humanidad que no eran judías. O sea, no es como los griegos que es una forma en que lo traduce Corintios, ¿no? Que dice no, los judíos y los romanos, o los judíos y griegos, me parece. Pero tienen que ver cuando se dice griego como toda la humanidad o todos los pueblos, ¿no? No específicamente. Entonces, es interesante porque este pasaje lo conocemos mucho en Corintios, lo conocemos de Romanos, en Gálatas,
Leslie lo mencionó cuando dije, vamos a ver y luego dijo Gálatas, porque es como estos conflictos, ¿no? Pero bueno, para las feministas o en las iglesias ha funcionado este texto para poder luchar en el sentido de la ordenación, de decir, en la iglesia no hay una discriminación. Los que no quieren una ordenación de mujeres, pues entran en el conflicto de decir, es que Pablo no escribió eso, fue un agregado, ¿no? Estaba yo tratando de ver si en el texto griego, en las notas al pie de las Biblias, si estaba agregado o no, si era una adición, pero realmente no, lo único que le da la importancia es a decir si era, cuando dicen no judío, tiene que ver con la cuestión de quiénes eran los no judíos, ¿no? La explicación que da en el pasaje. Pero de ahí, pues no se mete en el sentido de hombre y mujer. Y creo que la interpretación con la que podemos quedarnos en esta visión de Dios, ¿no? Es que a Dios no le interesa el género dentro de la iglesia, ¿no? Sí, Elisa. Ahí voy. Sí, es interesante lo que nos están mencionando porque en mi tradición de fe, los argumentos para la ordenación de mujeres son muy distintos. De hecho, este texto no se toca, ni siquiera tiene un peso dentro de esos argumentos bíblicos, sino que son más fuertes, voy a decirlo así. Ujú. Pero curiosamente, este texto es el que se toca ahora para la justificación de la ordenación de personas homosexuales, porque ese es un debate ahora en las iglesias de la comunión anglicana y es un debate muy fuerte a nivel mundial, porque puede haber una posible división. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los Estados Unidos, independientemente de la religión, son una mentalidad siempre de conquista. O sea, ellos no, lo que ellos dicen, piensan y hacen es lo correcto, ¿no? Ujú. Entonces, esta cuestión cultural que traspasa la iglesia, que se busca también argumentos bíblicos, como en algún momento algunos movimientos feministas dentro de la iglesia o teólogas han buscado para refutar la forma en que se han usado los textos en contra de la ordenación de las mujeres. Entonces, aquí es al revés, estos textos son usados, dicen, no hay distinción, ni varón ni hembra. Y como lo acabas de decir tú, a Dios no le importa, no tiene en cuenta nuestra posición en cuanto a nuestras, ay, se me fue la palabra, Género. en cuanto a nuestro género. Pero entonces esta cuestión, lo digo desde mi iglesia, es un punto de debate ahora con todas las iglesias, vamos a decir, de culturas más hacia América Central, Suramérica, África, Asia, donde se encuentra el mayor número de iglesias y de personas que confesan su fe dentro de la tradición anglicana. Entonces, para mí es también otro enfoque de este texto que al menos en nuestra iglesia ahorita se está tocando. Por eso es mi interés de escucharlo, ¿no? Ujú. Es interesante en el sentido de que es un tema que se está discutiendo en la iglesia anglicana, ¿no? Digo, en la de México, pues hay muchos pastores o estudiantes, porque no sé si son ordenados, que conozco, que sé que son gays, ¿no? Y que según yo hay esa apertura, ¿no? Es que Pero, esa es la discusión, maestra. Eh, en cuanto a la iglesia tiene como tres niveles, vamos a decirlo, ¿no? La parte social, la parte litúrgica, eucarística, sacramental y la parte canónica. Dentro de la parte social, todos y todas son bienvenidos. Dentro de la parte sacramental, litúrgica, todos y todas son bienvenidos. Pero en la parte canónica, en la ordenación, no está estipulado que sea así. La ordenación dice que pueden ser llamados y consagrados hombres o mujeres. El libro de oración común no lo provee como tal, ni los cánones. Entonces, la apertura
de Estados Unidos, que es, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, no es que si el Papa dice todo lo hacen, aquí no, somos provincias independientes, entonces cada provincia es independiente. Voy a poner un caso, en México la ordenación de mujeres está autorizada desde los años 70. La primera mujer que se ordenó fue Tamara New, es en 1985. Y en Inglaterra no se ordenaba nadie, mujeres no se ordenaban todavía, hasta el año de 1996 casi, o sea, casi 12 años después. Entonces, ese es el debate, ¿no? Porque por apertura, por pastoral, sí se reciben, pero en cuanto a ordenación, se supone que abiertamente, porque tú hablabas de esta parte de lo que decía Florencia, ¿no? Que podría significar también la ruptura de la relación de matrimonio y de la abstinencia sexual, o sea, de un control de la sexualidad. Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita. Porque ellos argumentan, bueno, si soy bautizado, ¿por qué no puedo ser ordenado? Y más aún, ¿por qué no puedo ser casado o casada con otro hombre y con otra mujer? De verdad, con corazón, se los digo, ese es un tema ahorita en nuestra iglesia de división muy fuerte a nivel mundial. Así es, así de grande puede ser la interpretación de este texto. ¿Cómo 2 palabras? No, 3 palabras pueden cambiar tu perspectiva. Bárbara. Sí, en alguna plática, no me acuerdo bien, mentiría sería quién y cuándo, pero decía que los judíos, es una respuesta al pueblo judío, porque los judíos tenían una oración que decía, gracias a Dios porque no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Y esta era una oración que hacían los judíos varones, y era como una oración popular, el decir que no, que gracias a Dios ni eran esclavos, ni eran gentil, ni eran mujer. Y este texto es la respuesta a esa oración, pues terrible en realidad, o sea, tiene de todo, desde una oración misógina, una oración que es una tradición judía, no del vulgo, no de la Biblia. Y este texto está contradiciendo esa oración que era una oración común en el pueblo judío, como diciendo, pues ya eso ya pasó, eso ya no puedes estar eh, poniéndote en ese plan de que yo soy el mejor porque soy hombre, porque soy judío, porque no soy esclavo. Eliminar esas líneas que antes eran como un, no sé, algo, de lo que me enorgullezco. Ya no debe ser eso, ¿no? Se debe de eliminar esa parte. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho esa interpretación de que era más bien como, porque Pablo tiene muchos problemas con los judíos, porque los judíos, ellos quieren seguir ¿cómo se llama? Haciendo la circuncisión, y aparte, a pesar de la circuncisión, siguen pensando que ellos son mejores que cualquier otro convertido que sea gentil, o inclusive las convertidas mujeres. Y Pablo es esta respuesta a ese pensamiento de que quién es mejor o quién tiene más y bueno, pues ya bueno, es lo que a mí me gustó, esa interpretación de esta situación sobre Gálatas. Ese de quién es mejor me recuerda como estas jerarquías que de pronto se quieren tener en la iglesia, ¿no? Si naciste en cuna cristiana o eres nuevo, ¿no? Si naciste en la iglesia y creciste en la iglesia, eres mejor cristiano o estás más cerca de Dios. Cuando uno dice, a ver, o sea, no necesariamente, ¿no? Y es no porque lleves 50 años en la iglesia o 10 años o un año, eres mejor o peor. Pero la cuestión es que como seres humanos tendemos a hacer esta jerarquización y tendemos a esta cuestión del poder,
¿no? Que yo creo que muchas veces esta parte del ceder el poder, ¿no? El poder que yo tengo de decidir sobre si tú vales o no vales, ¿no? Fui a dar como una clase, me invitaron a hablar sobre el presbiterianismo en la Pontificia de México y me preguntaban del presbiterianismo. Entonces yo hablaba de la Iglesia Nacional, pero también hablaba de la CEMIR, ¿no? Y de esta discusión, ¿no? De la cuestión de si las mujeres pueden ser ordenadas, ¿no? Y que la razón o la excusa que daba la Nacional es que si ordenaban mujeres, o si ordenan y lo siguen diciendo, si ordenan mujeres, después van a ordenar homosexuales, ¿no? Y es como, o sea, no haces esto ¿no? Y entonces entramos con la cuestión de entonces, como yo tengo la ley, eh, yo voy a hacer lo que a mí me convenga, ¿no? Y eso me causa horror, como dice Nubia, ¿no? O sea, qué horror es que se estén utilizando textos para manejar, ¿no? Y el miedo a hacer cambios. Yo creo que también tenemos eso, ahorita te doy la palabra, Chela. El miedo a los cambios, el miedo a la incertidumbre, el miedo de si aceptamos esto, ¿qué puede pasar? ¿No? La verdad es que es fuerte, ¿no? Porque, o sea, me perdí el mouse. Porque queremos de pronto seguir teniendo una tradición en un mundo donde tenemos que pensar también en el otro desde esta parte diferente, ¿no? Y desde esta cuestión de no jerarquización. Y parece que estamos acostumbrados a que nos quieran decir cómo hacerle. Chela. Eh, yo digo, un poquito, me quedo pensando en este texto, porque yo recuerdo que cuando empecé, me metí de lleno ya al Ministerio de los Migrantes, yo usaba este texto como texto de batalla para defender a los migrantes, porque decía, ya no hay ni griego, ni judío, o sea, todos somos iguales, ¿no? Y voy a esto, es que si desde ahí, como iglesias tradicionales, digamos, tenemos que estar defendiendo esta parte de que el migrante, o sea, ¿por qué razón damos una ayuda o por qué acogemos a los migrantes? Y generalmente dice, porque estamos haciendo como una obra de caridad, ¿no? O por lástima, porque pobrecitos, ¿no? O se les ve inferiores, ¿no? Y muchas personas que decían, ay, es que, ¿cómo que no sabemos por qué se vienen de su país? A lo mejor son delincuentes, a lo mejor son, o simplemente yo no quiero usar el mismo baño que usa un migrante, ¿no? Y si desde ahí tenemos que luchar en este tiempo con esas cosas, pues creo que todavía es más complicado, ¿no? En todo lo que se refiere a estas partes de las jerarquías en cuanto a la ordenación de mujeres y a la igualdad, porque yo digo en la iglesia metodista, aunque hay pastoras y ya hubo una mujer obispa, aún así las condiciones y los privilegios de los que pueden gozar las pastoras no son iguales a los que puede tener un pastor o un presbítero, y no digamos un obispo, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho todavía por batallar, por luchar desde abajo, ¿no? Desde la igualdad entre personas, no, que no son de nuestro mismo país o tal vez de nuestra misma condición económica, ¿no? Sí, desde ahí tenemos que estar defendiendo, pues mucho más complicado eso esta otra parte, ¿no? De las mujeres o simplemente de la comunidad, ¿no? Esta otra parte de la parte homosexual, ¿no? Y lo estábamos viendo ahorita en la que hubo la conferencia general en Estados Unidos, ¿no? Esta división que está viendo porque si se ordenan o no se ordenan, se casan o no se casan. Hay muchas discusiones y divisiones, cismas dentro de la iglesia. Entonces, pues sí, es complicado, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, Chela. Bárbara. Sí, esta parte, así como digo, el Señor realmente sí está en contra de la jerarquización, ¿no? Porque digo, esa oración que se hacía, sí daba a decir que el que era mejor era hombre judío y que era libre, ¿no? Entonces, cuando dice esto, dice, ya se acabó la jerarquía, se acabó la superioridad.
ahorita todos somos iguales. Entonces esa parte sí, sí a mí sí me gusta más verla así como una respuesta en contra de las estructuras sociales de poder, en cierta Ujú. manera. No es una respuesta, así es como a mí personalmente me gusta ver este texto. Elisa. Sí, yo creo que Chela acaba de apuntar otro elemento que a veces en la iglesia no los consideramos, ¿no? Los migrantes o las personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad. Entonces, como que no entran, no encajan, ¿no? Dentro del cristiano modelo, ¿no? Y estaba yo leyendo a Albert Nola sobre la espiritualidad radical de Jesús, y él dice que Jesús vino a poner al revés el mundo, como esa canción de Chabelo, ¿no? Del mundo al revés. Entonces él decía que Jesús él dice que es un revolucionario, pero no revolucionario político, económico, sino revolucionario social. Que Jesús no viene a cambiar una estructura por otra, decir, bueno, estos poderosos tienen el poder y ahora voy a poner a otros en el poder, ¿no? No, sino que Él viene a dar toda una revolución en las estructuras, en el trato con los niños, las niñas, las mujeres, los cobradores de impuestos, ¿no? Y inclusive todas estas reglas de los códigos de santidad, los códigos de pureza que se tenían en la época de Jesús. Entonces, creo que el texto, algunos lo apuntan como un añadido, ¿verdad? A la carta, y hay otros que lo apuntan como de lo más original que pudo haber sido la carta, porque se apega más a lo que Jesús enseñaba. Es decir, esta revolución de las estructuras, que no hay una estructura ni siquiera lo religioso por encima de la persona humana, que todo debe que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, pues sí era impactante ver sentados a la mesa al rico y al pobre, ¿no? A la prostituta con la esposa casada. O sea, eso era algo, o sea, hasta ahorita explota la mente, entonces imaginemos esa época, ¿no? Sí. Y se dan cuenta que, o sea, a mí siempre me queda muy marcado este sentido de que el texto tiene que ser interpretado, ¿no? El texto bíblico tiene que ser interpretado constantemente en el contexto en el que estamos. Entonces, hemos hablado desde la interpretación de Gálatas y Pablo y la iglesia primitiva, pero para nosotros, ¿qué significa ahora? Y las discusiones que se dan en torno a si se incluye a los homosexuales, si se incluye a las mujeres, o si es el bautismo, es la cuestión sexual, lo hacemos también desde nuestros propios prejuicios o nuestros propios contextos, ¿no? Queriendo justificarlo con lo que dijeron en el siglo I, y que yo digo, es que el siglo I y el siglo II era otra cosa, o sea, los romanos, le decía hoy a un compañero en la universidad que estábamos hablando de un texto, un libro que nos dieron para leer que se llama Dios nació mujer, ¿no? Y entonces le decía, es que los romanos vinieron a echar a perder todo, y no me queda viendo, le gusta el teatro griego, y le digo, pues sí, tienen buenos aportes, pero pues la verdad es que vinieron a echar a perder todo, ¿no? La parte del individualismo, la parte de perder el sentido de comunidad como tribu, de que todos somos importantes, digo yo, desde donde lo que he leído, los romanos lo vinieron a echar a perder, ¿no? O sea, ellos empezaron a hablar del individualismo, de la separación de hombre-mujer. Platón defendió que el hombre era perfecto y la mujer éramos defectuosas porque habíamos nacido sin pene y entonces eso nos hace no completas, ¿no? Y nadie habla de eso, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces tendríamos que recuperar este sentido de Jesús, ¿no? De lo importante de la comunidad, de lo importante de no esta jerarquización, sino de que cada uno y siempre lo digo, con nuestras diferencias, con nuestra mentalidad, tenemos algo importante que aportar a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, a nuestra familia, ¿no? No tenemos que ser del montón porque Dios no nos hizo a todas iguales y eso es lo lindo. El problema es que a veces queremos seguir, el domingo ponía no me acuerdo si lo puse, creo que sí, lo puse en el culto de Ágape, de un canto que me gustó porque decía, o sea, a veces queremos ir contra el viento y está bien, ¿no? O sea, queremos ir contra la corriente y está bien,
No es fácil, pero está bien ir en contra del viento, porque ir con la corriente pues significaría ir con lo que está pasando, ¿no? Y esa es la diferencia que tenemos nosotros al entender los evangelios o al entender estos pequeños versículos que decimos, es que, ¿por qué pelearte por ¿cómo se llama? Por querer decir, es que así es cuando podemos interpretarlo de tantas formas que nos libere a todos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Que el texto nos tiene que liberar, no cargarnos con cosas. Y como bien nos has enseñado hoy, ¿no? Y has visto cómo el mismo texto chiquitito se usa para liberar o para oprimir. Y eso es lo que es, híjole, a mí siempre me impacta de la escritura, ¿no? Sí. Como Pero dicen, sí, como dice Jesús, vino a liberar, pues entonces es para liberar. La escritura es para liberar. Sí, exactamente. Bueno, preguntas, dudas, quejas. Bárbara, aportes. No te escuchamos, Bárbara. Tu micrófono. Que en Red Crearte, Dora Ester Arce escribió, que a mí me gusta mucho, bueno, es que luego se los paso. Dice, 2 personas leen la misma Biblia. Una ve razones para amar y la otra ve razones para odiar. Una ve unidad y la otra ve división. Una encuentra prejuicios y la otra equidad. Una descubre la compasión y otra indiferencia. Una buena voluntad y la otra malicia. 2 personas, un libro, 2 maneras de verlo. El libro realmente es un espejo, refleja lo que eres. El libro y la Biblia es un espejo para nosotras, además. También vi que dice, la cruz no es un símbolo, no es una bandera para matar, la cruz es un símbolo de amor. Y pues muchos ocupan la bandera supuestamente de Dios y de Jesús para causar cuantas y tantas guerras, ¿no? Creo que las guerras más sangrientas y las que han durado más tiempo son precisamente religiosas. Entonces, si lo quieren ver como un símbolo para poder tener el privilegio de matar a otros, pues lo pueden usar y lo usan. Pero si la cruz es un símbolo de amor para amar a otro, también, pero ya es nuestra decisión, ¿no? Sí. ¿En qué momento usamos el símbolo de la cruz? Exactamente. Bueno. Si nadie más va a decir algo, el derecho a réplica. Nos vemos. También, ¿sabes qué te quería decir? Dime. También en la Biblia habla de los extranjeros. Es pues es un mandamiento de Cristo, ¿no? Al hablar de los extranjeros está diciendo que hay que tanto ayudar a los extranjeros como a los hombres, digo, como a las mujeres, como a los niños y a las viudas, ¿no? Entonces, yo creo que Chela al amar tanto a los extranjeros es la forma en que Dios le ha puesto a ella para amarlo a él, porque ama mucho a los extranjeros. Una forma de demostrar el amor de Dios al mundo. Dios, De cómo compartimos ese amor que sentimos, ¿no? Así es. Bueno, sí, Elisa, nos vemos el próximo lunes. Ya nos vamos también. Un abrazo a todas, se portan bien. Se tapan porque hace mucho calor. Ay, no, sí, hace mucho calor. Bueno, se destapan. No se tapen. No salgan al sol.
Nos vemos Sobre el todo próximo. ahorita. Sí, aquí ya tengo mi ventilador. Nos vemos el próximo domingo, el próximo lunes. Ah, no sé ni en qué día vivo. El próximo lunes. Descansen, buenas noches. Sí, les comparto por ahí el tema. Déjenme ver cuál marqué para el próximo lunes, ¿va? Un abrazo a todas, muchas bendiciones. Igualmente, me dio mucho gusto verlas a todas. Realmente, chao. Vale, bye. Saludos, novia.